Ahí sí. Ya. Damos inicio entonces a la clase del día de hoy. Para partirle, nuestro hermano Luis nos va a llevar aquí en la oración de inicio. Ah, amén. Criamos nuestro rostro. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos brindas de estar aquí nuevamente en este estudio. Tú nos predispones, Señor, por el tiempo y también nos alientas a nuestro corazón de aprender mucho más de ti, Padre Santo. De donde viene nuestra raíz, tú nos enseñas, Señor. Y tenemos una identidad, Señor, que tú has puesto en nosotros. Y no es una mera identidad, sino que viene de tu mismo parecer, Padre Santo, bendito Rey de la Gloria. Te pedimos, Señor, por cada uno de los que se van a conectar. Te pedimos también por los que no van a poder conectarse, pero tú sabes las circunstancias, Señor, pero aquí estamos, Padre, porque tú has dispuesto nuestro corazón de estar aquí las cosas tuyas. Te pedimos que tú nos vayas guiando, le des claridad, sabiduría a mi hermano, para poder expresar este estudio. Y todo te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre glorioso, bendito de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Amén. Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén, el Señor nos sea bendiciendo. Nuestra pastora Marisol Amén. nos informó que ella está en un culto, en un servicio de pastores, por eso rogaba que la pudiéramos excusar en este día. Nuestros hermanos de Santa Ana se encuentran en un servicio velatorio y así Sí, cada uno ha ido excusándose dependiendo de las distintas dificultades que se le han ido apareciendo. Amén. Pero hoy vamos a dar inicio a este cuarto libro, ¿cierto? Identidad Pentecostal, con todos estos capítulos que vemos a continuación, pero hoy día vamos a ver las primeras 4 partes, por decir así. Introducción y la lección de la 1 a la 3. ¿Ya? Introducción que viene a ser la definición de identidad y el valor de esta. ¿Vale la pena tener una identidad definida o no vale la pena? Aquí vamos a ir conversando acerca de la identidad pentecostal, ya de dónde nace, cuáles son sus raíces, etc. Después nos vamos a la lección número 1, raíces históricas y herencia doctrinal del pentecostalismo chileno. Parte desde la iglesia primitiva hasta lo que hoy día nosotros estamos viviendo. Aquí nos vamos a dar cuenta cuán maravilloso es poder darle también aquí estas pinceladas al pasado, ¿cierto? Que nos van definiendo bien nuestra identidad actual. Después vamos a la conversión, en la lección número 2, y en la lección 3, bautismo con el Espíritu Santo. Hasta ahí vamos a llegar hoy, que más o menos la mitad del libro que tenemos nosotros de estudio. Amén. En nuestra introducción parte con la identidad. Dice, la palabra identidad proviene del latín identitas y está a su vez de idem, que significa lo mismo, ¿ya? En términos simples podemos decir que se refiere a características que nos hacen ser diferentes a los demás, pero a la palabra nos lleva además a pensar que somos únicos y distintos, lo mismo que los demás, es decir, el otro también es distinto a mí. Entonces, finalmente la identidad nos hace que tengamos algo en común, pero que cada uno de nosotros individuos somos independientes también, al mismo tiempo de tener esta identidad, ¿ya? Entonces, la identidad es como lo que nos separa de otros y al mismo tiempo lo que nos mantiene iguales en cierta unidad. Es entonces la identidad, dice, el conjunto de los rasgos propios de una persona o comunidad de personas. Estos rasgos le dan un sello característico a la persona o a la comunidad frente a los demás personas o grupos. En este sentido, la idea de identidad bien tiene que ver con algo propio, una realidad interior que conforma su conjunto de valores, ya orgullo, símbolos, tradiciones, creencias, etc. De hecho, nosotros mismos como personas vamos formando una identidad que cada vez se va viendo más fuerte, marcada, a medida que van pasando nuestros años en la vida, ¿cierto? Vemos a un niño que a lo mejor su identidad no está tan firme, o a algún adolescente que tiene muchas preguntas. Y la identidad, por ejemplo, va dando esta respuesta: ¿quién soy? ¿Qué soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Pero a su vez el concepto de identidad apunta también qué quiero ser, ¿cierto? Entonces nosotros vamos viéndonos que como cristianos, ¿ya? Y aquí al tomar la parte de identidad pentecostal, nosotros también vamos teniendo una identidad y podemos ir respondiendo: ¿quién soy? Claramente somos hijos de Dios. Y esto es algo maravilloso porque
la identidad radica en algo que no se nos puede quitar, ¿sí? En algo que es propio de nosotros. Entonces, aquí vemos también esa fuerza que da el Señor a la identidad, porque, por ejemplo, alguien puede decir, no, yo soy un trabajador de la empresa X, y el día que lo despidan, ya no va a ser más un trabajador de esa empresa. Pero en cambio, la identidad que nos da Cristo es una identidad que trasciende los límites, que trasciende la historia. Entonces, eso va reflejando también nuestra fortaleza y nuestra firmeza de dónde nos encontramos. Amén. La iglesia o la identidad en la que nosotros pertenecemos está en constante confrontación y cambio, ¿ya? El libro los denota como enemigos, entre comillas, internos y externos. Encontramos enemigos internos, por ejemplo, cuando llegan ciertas personas a la iglesia, ¿cierto? Y quieren cambiar las cosas adentro, y nos pegan esos remesones internos en nuestra forma de hacer las cosas, ¿ya? Y también vemos todo este contraste externo, por ejemplo, en las leyes, nuestras amistades, todo esto que está fuera de la iglesia que también empieza a influir, ¿sí? Pero, ¿y por qué le coloqué aquí enemigos entre comillas? Porque muchas veces estas confrontaciones y cambios son buenos, ¿ya? Pero también hay veces en que no lo son. Entonces ahí tenemos que saber dilucidar cuándo estas confrontaciones o estos cambios nos vienen a favor o cuando nos vienen en contra, ¿ya? Por ejemplo, aquí expresaba nuestro obispo actual, pastor Sergio Veloso, decía, en cuanto a los excesos de flexibilidad, no conviene volverse adicto a la novedad por sí misma y a la respuesta rápida y superficial. ¿Qué significa esto? Que por mucho que tengamos una identidad y que es bueno ir cambiando y migrando, ¿cierto? Es bueno ir mejorando, también hay que mantener una cierta estabilidad. ¿Para qué? Para dar firmeza a la identidad, ¿ya? No se logra una identidad fuerte sin estabilidad. Entonces, si cada vez estamos cambiando, finalmente no tenemos una identidad clara, ¿sí? Eso le dice. Entonces, pero asimismo, como lo expresa el pastor Sergio Velosa, aquí en el libro La Gran Reforma, del IPECHI 2005, dice, una importante característica de la iglesia evangélica o protestante es que la iglesia siempre reformándose, ¿cierto? Pero a la luz de la palabra de Dios. Cada creyente en particular y la iglesia colectivamente toma su parte en la responsabilidad y voluntad de la renovación, pero siempre fiel a las escrituras. Esto es muy importante. Cualquier cambio, cualquier cosa que queramos hacer, no nos puede cambiar el fondo. Nosotros podemos cambiar la forma de las cosas, ¿sí? Pero no podemos cambiar el fondo. Por decir algo, teníamos cultos que se hacían en las iglesias, ¿cierto? Vino el COVID, nos cerró iglesias, casas, etcétera, todo, y no cambiamos el hecho de seguir congregándonos, nos cambiamos el hecho de buscar a Dios, cambiamos la forma de hacerlo. Entonces, esto es muy importante, nuestra identidad nos va a radicar qué es lo que nosotros tenemos que permanecer y mantener, y es por eso tan importante tener una identidad clara en Cristo y también conocer la identidad de nuestra iglesia pentecostal, ¿ya? Las raíces de todo esto. Y esto viene con una pregunta, ¿cierto? Que dice, la identidad es la respuesta a las preguntas, quién soy, de dónde vengo, etc. Entonces, hoy día, si nosotros miramos, ¿tenemos alguna identidad? Mi hermano Luis, ¿usted qué opina? Sí, pues tenemos una identidad pentecostal. Yo pensaba decía, tenemos una identidad que en el carnet tenemos un número, ¿cierto? Claro, sí. Pero una identidad humana, es decir, carnal, pero tenemos una identidad espiritual que es pentecostal, es decir, vivíamos con una... Yo antes de conocer al Señor tenía esta identidad, mera humana, nomás con un número de carnet, pero ahora puedo decir fielmente que tengo una identidad pentecostal gracias al Señor, que lo conocí, que lo acepté, que lo recibí en mi corazón como salvador personal, y Él me da la facultad de decir, soy hijo de Dios, tengo una identidad que antes no tenía. Exacto. Amén. Eso es muy importante.
esta identidad también es muy importante para la iglesia en general, la Iglesia Pentecostal de Chile. De hecho, nuestro obispo emérito, Luis Muñoz, y lo describe aquí en el libro también, él solicitó que se incorporara dentro del estudio bíblico toda esta parte de identidad, de la parte de doctrina y de la parte de historia dentro de los institutos IPECHI. ¿Para qué? Para que podamos conocer nuestras raíces, ¿cierto? Para que podamos saber de dónde venimos, para que podamos tener esa firmeza. Porque pasa igual que con la juventud o con cualquier persona que no tiene claro de dónde viene, finalmente eso, tarde o temprano, le va a moverla el piso. Entonces, muy importante saber de dónde venimos para poder proyectarnos hacia dónde vamos. ¿Amén? Entonces, y aquí vamos a dar un poco ese realce y esta importancia a todo lo que es la doctrina en la historia. Y aquí parte una parte hermosa de este libro, que es la lección número 1, de raíces históricas y herencia doctrinal del pentecostalismo. ¿Ya? ¿De dónde nace el pentecostalismo? Porque nosotros nos hacemos llamar hoy día pentecostales, pero ¿qué es ser pentecostal? ¿Cierto? ¿Somos pentecostales porque nos vestimos con terno y nuestras hermanas con falda? No, pues eso no es ser pentecostal, eso es la forma de vestimenta nomás, ¿cierto? Pero no es ser pentecostal. Entonces, ¿cuál es la raíz del pentecostalismo? Y aquí vamos a empezar desde la ascensión de nuestro Señor Jesucristo en adelante, ¿ya? Y vemos entonces, por ejemplo, el primer punto, el A, dice la Iglesia Apostólica del siglo I. Y cuando se refiere a apostólica viene de apóstoles, ¿ya? Y por eso, y del siglo I, o sea, después del 0 ya viene el primero inmediatamente. El libro de los Hechos, dice, de los apóstoles, nos da el testimonio del nacimiento de una comunidad llamada Iglesia, a partir del don del Espíritu. No se trata de una nueva institución, sino de personas dotadas de dones, carisma dada por el Espíritu Santo por cumplir una misión. ¿Sí? Y esto lo vemos ahí entre Hechos 1 y Hechos 2, la importancia de todos estos resultados que vamos a ver y que vamos a ir viendo avanzar, son resultados de la unidad y la oración. ¿Sí? Vemos que dice que en Pentecostés estaban todos unánimes, juntos, orándose. Entonces podemos de ahí tomar que la unidad y la oración son foco fuerte del pentecostalismo. Entonces eso también nos va haciendo pensar hoy día. Estamos haciendo esto, estamos en unidad, estamos en oración, y vamos a ir viendo cómo más adelante esto se va a volver tan importante. Fueron, dice, todos llenos del Espíritu Santo, dotados de diversos dones para la edificación. Buscaban una vida de santidad a través de la oración, la lectura de la palabra, ayuno, perseverancia en los cultos, etc. Se abre la comunidad truncada de Babel, nace una concepción de una comunidad de sacerdotes, lo que genera la evangelización y el discipulado. ¿Sabe que este punto es muy importante? ¿Se acuerdan que en el principio dice que los hombres se reunieron y quisieron hacer una torre tan alta que llegara al cielo? Y que finalmente fueron dispersos, ¿cierto? Había unidad, pero el final no era el mismo. En cambio aquí, en Pentecostés hubo unidad, pero había otra petición, había otra búsqueda, había otra necesidad, ¿cierto? Y vemos cómo está paralelo entre la Torre de Babel, que fue dispersada para todos. Aquí llega el Espíritu Santo y también son dispersados, pero no son dispersados para alejarse entre ellos, sino para llevar estas buenas nuevas hacia otros. Les fue dado poder para sanar enfermos, echar fuera demonios. Ahí vemos y podemos leer a lo largo de los hechos cómo en una predicación se convierte en 3.000, en otras 5.000. A la sombra de estos apóstoles se sanaban los enfermos, ¿cierto? Vemos cómo a imposición de las manos el Espíritu Santo era derramado, cómo Cornelio, carcelero, cómo el Espíritu Santo empieza a llamar a hombres y mujeres no judíos, y así hay una maravilla que empieza a ocurrir con el pentecostalismo o con el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, y de ahí nace esta palabra, ¿ya? En el B, o en el segundo punto, dice la Iglesia Católica Antigua desde el siglo II hasta el siglo X, hasta el 1054.
confrontado por diversas interpretaciones del mensaje apostólico, ¿ya? Obviamente, a medida que fueron pasando los años, usted sabe que también se empieza a apagar y empiezan a aparecer distintas corrientes. Entonces, todo esto, la determinación del canon de la escritura, aquí comienzan ya a referirse, ¿qué vamos a plasmar en las escrituras? ¿Sí? En este mes de la Biblia, por ejemplo, yo creo que en muchas iglesias se han hecho reseñas, ¿sí? De cómo fue esto. Primero tuvimos un concilio, tuvimos la Septuaginta, que se hizo más o menos 250 años antes de Cristo, ¿sí? Donde los ancianos llevaron para poder empezar a también mantener la palabra, a juntarla, ¿sí? Vemos aquí cómo se juntan estos ancianos también y empiezan con estos concilios para poder formular finalmente este proceso de las escrituras. Todo esto ocurre en esa parte más antigua. Después vemos, ya en el siglo IV, también ocurren cosas importantes. El siglo IV dice aquí, la Iglesia Católica Romana, desde el movimiento montanista del siglo IV, dice que no son pocas similitudes del pentecostalismo con este movimiento. De hecho, empiezan también aquí a hablar en nuevas lenguas, la profecía, la vida comunitaria más intensa, entre otros carismas, ha dado por llamarle el avivamiento del Espíritu Santo del siglo IV. Entonces aquí también empiezan a ocurrir otras cosas ya como 300 años después del primer derramamiento. Después pasa un proceso de la Iglesia Católica Romana desde el 1054 hasta el siglo XVI. Innegable en la genealogía de muchas iglesias evangélicas protestantes en la Iglesia Católica. Sabemos que nosotros en parte fuimos una rama, ¿sí? Salida desde aquí, o sea, vemos primero una iglesia primitiva como fondo fuerte, ¿cierto? Como la piedra angular, como en su minuto el Señor le dijo a Pedro, Pedro, tú serás, ¿cierto? La piedra, ¿sí? O sobre este fundamento, porque era sobre esto que Pedro le había respondido que él era el Señor, sobre ese fundamento, esa creencia de que Cristo es el Señor, se iba a fundar la iglesia. ¿Sí? Vemos una rama católica muy potente entre el siglo I hasta el siglo XVI, y después vemos aquí unos nuevos cambios. Pero dentro de esta misma rama católica, por decir así, también empiezan a haber estas luces. Jerónimo, empiezan a aparecer nombres como Juan Wycliffe, Juan Hus, Jerónimo de Savonarola, Bernardo de Clairvaux, Martín Lutero, que es como ya el más conocido por nosotros, ¿cierto? Y por supuesto hemos de incluir Tomás de Aquino, entre otros muy buenos cristianos que trataron de buscar la verdad al momento de las lecturas bíblicas, ¿cierto? Y vemos cómo unos iban apoyando la lectura de otros. De hecho, cosas que hicieron cambiar el pensamiento de Lutero, por ejemplo, fue haber leído a Jerónimo, a Clairvaux, ¿cierto? A Tomás de Aquino. Fueron libros o escritos que fueron cambiando también un poco la mentalidad de Lutero para que empezara a hacer una búsqueda más exhaustiva de la palabra del Señor. Entonces, vemos cómo todo esto empieza a ocurrir y nace desde el pentecostalismo. Y aquí ya como que se empieza a colocar más buena la cosa para nosotros, ¿cierto? Así como en términos bien cristianos evangélicos del siglo XXI, ¿sí? Empiezan a ver los movimientos de la reforma del siglo XVI, ¿sí? Los reformadores protestantes del XVI al XVII, de los siglos 1600, 1500 en adelante, elaboraron nuevas declaraciones confesionales que reiteraban la enseñanza cristiana clásica, ¿cierto? Empezaron a clavar las tesis, Martín Lutero ahí, denominando, por ejemplo, la indulgencia, tan fuerte que fue ese tema. Y de aquí empiezan a aparecer, ¿cierto?, estas afirmaciones nuevas y muchas enseñanzas distintivas del protestantismo de hoy, transmitidas, ¿cierto?, a otros lugares, y empezó aquí a haber un nuevo movimiento, ¿sí? Nace una nueva búsqueda por el Señor, una nueva búsqueda por el Evangelio como tal. Se vuelven a las Escrituras, ¿sí? Lentamente se hizo una luz en medio de todo este tiempo. Empieza a aparecer, por ejemplo, este nombre de Lutero, quien leyó a San Agustín y otros más, ¿sí? Y empieza a vivir una experiencia nueva de parte del Señor. Tenemos a otro muy conocido, Juan Calvino,
Solo mencionaremos que fue la primera persona con investidura sacerdotal en incluir a laicos en la administración de la iglesia, ¿sí? O como hoy día lo llamamos oficiales. Tenemos a Juan Knox, también que él clama al Señor y dice, Señor, dame Escocia o me muero. Ese era su celo evangelizador, donde él lloraba al Señor clamando para que le entregara esa tierra, ¿sí? Para que todos ellos pudieran ser convertidos. Después pasamos a un tiempo en la iglesia anglicana de Inglaterra, ¿sí? En esta se ve como el movimiento pentecostal chileno es deudor de aquí de la familia Wesley, quienes son unos grandes propulsores, ¿cierto? Siempre, de hecho, es muy conocido el pastor Juan Wesley, es muy recordado entre los escritos y todos los que estudian, ¿sí? Entonces empieza este movimiento donde destacan aquí a la madre de Juan Wesley, ¿sí? A la señora Susana Wesley, considerada madre del metodismo, ¿sí? Ella fue también hija de Samuel Ansley, que era un teólogo y pastor, ¿ya? Y esta mujer fue sorprendente para su época. ¿En qué sentido? Ella tenía una educación primero completa, había estudiado filosofía, teología, idioma, etc. Y ella se casó, ¿cierto?, con el señor Wesley, Samuel Wesley, fue la esposa de él. Juntos tuvieron 19 hijos, de los cuales algunos fallecieron, pero ella se daba una cita especial con cada uno de sus hijos para guiarlos en la vida espiritual y para guiarlos en las preguntas que tuvieran de la vida cotidiana. Y de ella nacen estos dos jóvenes, por ejemplo, que son los más conocidos como Carlos Wesley y Juan Wesley, ¿sí? De uno, por ejemplo, de Carlos Wesley, que era un gran, ¿cómo lo podríamos decir?, cantautor para el Señor, que levantó más de 6.000 himnos, ¿cierto?, para el Señor. 6.000 himnos, de los cuales hay muchos que nosotros aún cantamos. Y encontramos también a Juan Wesley, un gran predicador que a lo largo de su vida se considera que predicó más de 52.000 sermones. Imagínense, considerando alrededor de 3 sermones o 3 prédicas diarias, o sea, 3 prédicas por día. Entonces vemos aquí, y por eso se le denomina a ella como la madre del metodismo, ya que ella fue la que le enseñó, guió y marcó gran parte del proceso de educación de sus hijos, ¿ya? Después eso parte en Inglaterra. Y aquí ya nace el metodismo de Inglaterra como tal. Juan Wesley fue sin duda alguna el indiscutible dirigente de todo esto, ¿sí? Vemos que a él se le atribuye el mayor movimiento religioso en Inglaterra con su hermano Carlos Wesley y George Whitefield. Hablamos del avivamiento wesleyano del siglo XVII, de donde nace la Iglesia Metodista de Inglaterra. A la edad de 35 años, luego de 13 años pastoreando y 2 años de misionero en Georgia, Estados Unidos, Juan Wesley comienza a frecuentar a los moravos, un movimiento pietista alemán. Aquí es donde el Señor toca a Juan Wesley y empiezan a ocurrir cosas extrañas. Dice, un extraño ardor en el corazón empezó a nacer de este hombre y por fin obtiene seguridad del perdón de sus pecados, y aquí donde las cosas comienzan a cambiar, ¿sí? A días de eso, este hombre empieza a predicar, dice, con mayor énfasis, con mayor fuerza, y también le empiezan a cerrar ciertas iglesias, porque la gente, por decir algo, dice, no, pues a ver, como que se está yendo por los tarros, está demasiado sublevado. Entonces le empiezan a cerrar también la iglesia. Entonces, ¿qué pasa con él? ¿Ustedes creen que se encerró en esa condición? No, muy por el contrario, dice que él lanza una frase, dice ahora, el mundo es mi parroquia, y de ahí parte con un notable predicador a la calle. A donde había que predicar, el hombre predicaba, ¿sí? Pero esto es parte del poderoso poder de Dios, ¿ya? Se dice en las escrituras que dormía, se levantaba alrededor de las 4 de la mañana, era un hombre que recorría muchos kilómetros diariamente para predicar y pregonar el evangelio. Dice, dormir más era un despilfarro del tiempo. Él se consideraba un servidor de Cristo y por lo tanto no había tiempo para hacer esas cosas, había que servir a Dios. Aquí vemos a un hombre lleno del poder de Dios y por eso todo este pentecostalismo viene de toda esta raíz también.
Después Juan Wesley, ¿ya? Obviamente dice aquí hay metodista episcopal de Estados Unidos, recibe cartas de Estados Unidos, ¿ya? Antes de su muerte organizó a organizar la Iglesia Metodista de los Estados Unidos, una conferencia, dice, en Inglaterra, con la gente que estaba con él. Dice que lee una carta, yo tengo un apremiante llamado, dice, de nuestros hermanos que están en Nueva York, que han constituido una casa para el culto, para ir a ayudarle. ¿Quién está dispuesto? Y aquí aparecen dos hombres que dicen, nosotros estamos dispuestos. Días después los embarcan y los envían a Norteamérica. Desde Inglaterra, Europa, se mandan a Estados Unidos, Norteamérica. Y aquí aparece otra persona, ¿cierto? Que el Señor también usa, que es Francis Asbury, más conocido como el profeta del largo camino. Viajó durante 45 años a caballo y de a pie recorrió más de 415.000 kilómetros y predicó más de 16.000 sermones, ¿sí? A él también se le conoce como el predicador del circuito, ya que ellos empiezan todo este proceso de empezar a predicar, de ir a los distintos lugares, de empezar a levantar. Dice que cuando ellos llegan a Estados Unidos con el Evangelio, habían alrededor de 600 cristianos solamente, pero al término de su trabajo, a los 45 años después, encuentran a una congregación o a una iglesia de 200.000 personas. Entonces, ¿hay de Dios aquí o no? Indudablemente que sí, ¿cierto? Vemos cómo Dios movía a estos varones, los dejaba intranquilos para poder enseñar, para poder predicar, para poder llevar las buenas nuevas. De ahí viene el pentecostalismo, toda esta base. Y después llega, obviamente, la Iglesia Metodista Chile también, llegó en el año 1879, por la fe de un grupo de misioneros, ya que aquí vemos que la parte de las misiones era muy importante. Entonces, empiezan a enviar misioneros a distintas partes, ¿cierto? Y de esto también llegan a Chile finalmente. ¿Sí? Fue un grupo de misioneros que viajaban con el evangelista William Taylor, ¿sí? También está conocido dentro de la parte de Chile, William Taylor, quien llega con un proyecto primeramente educativo religioso financiado por él mismo, con un financiamiento propio, que constituyó la base en Chile para la predicación del evangelio. O sea, este hombre no solamente venía con el evangelio, sino venía también con unos proyectos de levantar escuelas, colegios, universidades. Ellos venían con una visión distinta, de apoyar, porque todo el primer refuerzo, por decirlo así, cristiano evangélico a Chile, son personas muy, muy dotadas, muy sabios, muy inteligentes, también con ciertos recursos, que venían como ayudar en completo a todo lo que había que hacer, ¿ya? Y aquí vemos también cómo esto se empieza a aumentar. No podemos dejar de mencionar, obviamente, a Juan Canut de Bon, ¿cierto? Que lo hemos escuchado en su nombre también, y por el cual muchas veces se nos llama o se nos apela como los Canutos, por Juan Canut de Bon, quien fue un hombre que también empezó a predicar a la calle y se hizo muy reconocido esas predicaciones acá en Chile. Podemos decir La Estrella de Curicó, que es un diario, publicó y hablaba de él como un caballero que ve sin remuneración a los pobres y que sin remuneración da las medicinas, ¿sí? A más tarde, un artículo periódico norteamericano lo bautizaron como el Lutero chileno, ¿sí? Entonces vemos aquí cómo también es esparcido el metodismo en Chile. Y aquí empieza a ocurrir otra cosa más. Después de este tiempo ya pasa desde 1870 y algo, empiezan a ocurrir cosas y tenemos en el año 1909 que hay un avivamiento en Chile, ¿sí? El avivamiento de Valparaíso, para ser más exacto, ¿sí? En una iglesia pastoreada por el pastor Huber, en escuelas dominicales. ¿Sabe usted que por eso es tan importante las escuelas dominicales? Y que en las escuelas dominicales empiezan a hablar y empiezan a hacer estudios bíblicos sobre el libro de los Hechos. Y sabe que los hermanos empezaron a verse tan conmovidos por este poder del Espíritu Santo que dijeron, ¿y a nosotros qué? ¿Y qué hay de nosotros? ¿Y qué va a pasar con nosotros? ¿Sí? ¿Y por qué a nosotros no? ¿Cierto? Que es la pregunta que nosotros hoy día también deberíamos hacernos. ¿Y qué impide que el Espíritu Santo de hoy día nos bautice a nosotros? ¿Hay algo que lo pueda impedir? De ninguna manera, ¿cierto? Entonces aquí en la iglesia del pastor Huber empezaron
a orar, también empezaban a leer cartas, que habían cosas que estaban ocurriendo en India, en otros avivamientos, en India, en Gales, Escandinavia, África, Venezuela, Noruega, etcétera. Y la iglesia empezó a despertar y decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué nosotros no? ¿Cierto? Y empiezan a ocurrir estas cosas interesantes del Señor. Cabe hacer duda, ¿cierto?, que empezó a haber un derramamiento donde estos hermanos primeramente empezaban a sentirse compungidos, empezaban a pedir disculpas, a otros iban a pagar las cuentas, a otros los llevaban detenidos, ¿cierto?, para decir que, porque muchos también los tildaron de que esta era una farsa para que llegara más gente y poder sacarle plata. Y ellos iban a las cortes y ahí empezaban a hablar y se daban cuenta de que eran hombres llenos del Espíritu Santo de Dios, que lo único que querían era poder expresar a Dios. Entonces empiezan a ocurrir también todo esto. Este hombre que parte con una congregación de 300 hermanos llega a ser a más de 1000 miembros, ¿ya? En todo este proceso que empieza a vivir. Pero ocurre nuevamente algo muy parecido a lo que le pasó a Juan Wesley. La iglesia metodista en Chile dijo, no, esto no puede ser, este hombre se está desordenando, en los cultos miren este desorden que está ocurriendo, hay gente danzando, otros saltando, otros oran, otros se quedan como dormidos. Esto no es digno del Señor. Porque muchas veces nuestra mente se cierra a lo que conocemos, pero desconocemos las grandezas de Dios. ¿Ya? Con tal que a este hombre lo llevan a una conferencia de la Iglesia Metodista Episcopal en 1910, como para finalmente pedirle o mandarlo a otro lugar, o finalmente sacarlo de la Iglesia Metodista actual de esos tiempos. ¿Sí? Y cuenta aquí que cuando estaban en medio de esa conferencia, su esposa, Mary Ann Lois, se para desde una de las tribunas o desde una parte de la iglesia, lo más probable, desde la galería donde estaban, y grita, no, señor Hoover, a su esposo, comemos pan duro con los hermanos chilenos, pero sigamos con el avivamiento del Espíritu Santo adelante. Aquí nos damos cuenta cómo esta fuerza del Espíritu Santo es tan fuerte. Finalmente el pastor Hoover sale de la iglesia metodista episcopal y aquí se empieza a crear una rama de la iglesia pentecostal. ¿Ya? Así es como empieza todo este movimiento. Las iglesias crecían con rapidez, surgían cada vez grupos de hermanos, unos iban en buses, otros en bicicleta, otros iban a pie y empezaban a ir a pueblos cercanos y llegaban ahí y predicaban y otros hermanos se iban convirtiendo, otros dejaban el alcohol, otros dejaban las cosas y empezaba a pasar algo acá en Chile, ¿ya? Señala que el secreto del crecimiento fue que la iglesia no era de carácter foráneo y que Hoover confiaba en el Espíritu Santo, en que su poder y dirección eran tan eficaces para los chilenos como para los cristianos de otros países. ¿Sí? El pastor Hoover nada cambió en su doctrina wesleyana, de su iglesia madre y metodista, pero permaneció intacta en todos los años, pero confiando tremendamente en el bautismo del Espíritu Santo. Eso es las raíces históricas y doctrinal del pentecostalismo chileno. Entonces, con todo esto vemos la base en la que nosotros hoy día estamos parados. Y la verdad que al poder estudiarlo y leerlo, es una maravilla que podamos dar esta mirada al pasado, ¿sí? Para ver los errores, los aciertos que vamos teniendo. Pero yo creo que más que eso, nos va llenando de confianza. No sé si a usted le pasó, pero a mí como que algo me ardía y me preguntaba, ¿qué está pasando ahora? ¿Sí? ¿Qué está ocurriendo? Mi hermano Luis, mire, aquí una de las preguntas dice, comentemos brevemente qué aprendió de la lección Raíces Históricas, herencia doctrinal del pentecostalismo. Muestra, yo lo escuchaba a usted, yo cuando estaba leyendo el libro, un día que me senté ahí en el patio, nos muestra la fuerza del Espíritu Santo, es decir, cómo utiliza a hombres
eruditos también en la palabra, pero ciegos que teniendo la palabra ahí no veían, pero el Espíritu Santo, a través del Espíritu, el Espíritu Santo lo hizo ver la verdad. Y cómo lo fue transformando, cómo fue abriendo camino donde no habían camino, y cómo el Espíritu Santo fue transformando hombres, fue dándole ese mismo, el pastor que cuántos kilómetros caminó, cuántos sermones hizo, es decir, todo eso es por el Espíritu Santo, es decir, y el Espíritu Santo es el mismo que tenemos ahora, que también nos puede a nosotros hacer lo mismo que le hizo a esos hermanos, es decir, y cómo de una parte tan lejana llega a nuestra patria, y todo por el Espíritu Santo, todo en la fuerza del Espíritu Santo, cómo se fue encaminando hasta llegar a nuestro país. Así es. Entonces vemos todas estas maravillas también. Vemos nuestro segundo punto que dice la conversión. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasado, he aquí, todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. La palabra conversión viene del griego que es epitrecho, que quiere decir revertir o cambiar la dirección, o volverse a. La raíz latínica clase de converto o conversio se traduce como el cambiar. Por lo tanto, vemos que la conversión tiene su base en cambiar, ¿cierto? Si alguno iba para algún lado, como le pasó a Saulo de Tarso, ¿cierto? Iba camino a Damasco con una idea súper clarita, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Hubo una conversión, porque Cristo, ¿qué? Lo cambió, le giró, le dijo, ¿sabes qué? Allá no es la cosa. Así que, y ahí vemos, todo este proceso de la conversión viene muy, muy arraigado a nuestras vidas también, ¿sí? Es tan importante poder conocer esto, cambiando el rumbo de la vida alejada de Dios para volvernos a nuestro Creador, ¿sí? Y todo este concepto de conversión trae dos puntos muy importantes: arrepentimiento y fe, ¿sí? Sin los cuales no se puede llegar a una conversión. ¿Ya? Es por eso que son tan importantes. Tenemos el arrepentimiento como aquel acto, ¿cierto? Donde queremos cambiar las cosas que hemos hecho, ¿sí? No hay tristeza, nos damos cuenta de todo lo que hemos pasado y queremos cambiar esos errores y no volver a cometerlos, porque hay una cosa que es el arrepentimiento y otra cosa que es el remordimiento. El remordimiento es que, oh, qué terrible lo que hice, pero lo voy a volver a hacer, sí, más adelante, ¿cierto? Ese remordimiento. Pero arrepentimiento es, lo hice, me arrepiento de esto y no lo vuelvo a hacer, ¿sí? Obviamente esto viene dado por la gracia de Dios. Es Él el que nos ayuda y nos impulsa. Ya recuerde que aquí hay una decisión de parte de nosotros, pero está el poder de Dios para ayudarnos, a guiarnos. Nosotros aquí no nos mandamos solos. Tal como le dijo el Señor a Pedro: Pedro, antes tú te ceñías, pero ahora es otro el que te ciñe, ¿cierto? Así también es la confianza que nosotros tenemos hoy día. Ahora es el Señor el que nos impulsa, el que nos guía. Sí tiene que haber una decisión y una determinación de nuestra parte, pero es Él el que pone el hacer como el querer como el hacer. Y dentro del arrepentimiento nos vemos tres puntos importantes: el intelectual, el emocional y el práctico. Intelectual, aquí es donde nosotros reconocemos que somos culpables, es decir, aceptamos que hemos pecado, que hemos fallado, ¿ya? Se reconoce que Dios es justo y que exige justicia y que somos incompetentes de salvarnos a nosotros mismos. Cuando nos miramos y vemos que somos pecadores, y aquí también viene de la gracia de Dios dada a nuestras vidas, solamente Él puede hacernos entender que estamos mal, porque la mayoría de la gente dice, no, si yo no soy tan malo, ¿sí? La mayoría de las personas nos tratamos de justificar en nuestros actos, pero en cambio cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida, empieza a llegar, nos damos cuenta de que sí somos malos, de que sí fallamos, de que por nuestras capacidades no podemos alcanzar. Después viene un hecho emocional que implica un cambio de sentimiento. Pablo se refería a esto como al sentir, donde señala una tristeza que según Dios se produce arrepentimiento para salvación. Aquí es donde es importante recalcar que dicha tristeza no es de arrepentimiento, sino que conduce al arrepentimiento.
Y por último viene la parte práctica. Aquí es donde realmente se concreta el arrepentimiento. O sea, dejamos de pecar, dejamos de hacer eso, dejamos de hacer lo que estaba mal y nos volvemos a Dios. ¿Sí? Y ahí vamos, ahí donde requiere la fuerza y la decisión, que cuando nosotros queramos conscientemente volver a eso, decir, no, Señor, ayúdame, y vamos a las plantas del Señor. Yo creo que aquí cada cristiano puede mirar hacia su vida y ver la lucha que tiene. Todos somos tentados en distintas cosas. Todos, cuando el Señor nos llamó, sentimos distintas cosas. A lo mejor algunos en algún vicio, a lo mejor otros a lo mejor en su temperamento, y así, ¿cierto? Cada uno conoce la lucha que tiene. Como dice, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, ¿sí? Pero vemos estos actos que al menos se reflejan de la misma manera sobre nuestra vida. Tenemos el siguiente punto muy importante, que es la fe. Y la fe es el creer, ¿sí? De hecho, ¿cómo se llama? Hebreos 11 nos dice, es pues la fe, la confianza de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve, ¿sí? Entonces, según el concepto asociado a la conversión, la fe en Jesús como Salvador, en que no somos nosotros quien podemos, pero Él sí puede. Él hace las cosas nuevas, ¿sí? Entendiendo esto, nuestra primera parte es el intelectual, movido por la fe, por escudriñar las escrituras. Cuando nosotros empezamos a leer las escrituras, por ejemplo, ayer en el servicio se predicaba de Marcos 7, cuando el Señor sanaba a un sordo mudo, y dice que los amigos lo trajeron al Señor. ¿Por qué? Porque confiaban que si Dios ponía las manos, Él iba a sanar. ¿Se da cuenta? Eso fue. Y aquí empieza a activarse la fe, nos empieza a empujar en confiar en el Señor, ¿sí? Por sobre todas las cosas. Después vienen las emociones también. Se define este elemento como el despertar del alma en sus necesidades, donde la fe involucra nuestras emociones, donde luchamos contra marea, ¿sí? Nuestras emociones, a lo mejor vemos algo, pero sentimos de que no, estas cosas van a cambiar. ¿Le ha pasado eso a usted? Nosotros hace un tiempo teníamos una sobrinita que estaba muy enferma, y ¿sabes que oramos? Y yo me levanté tranquilo de la oración, pero no con una paz que uno pudiera decir, oh, yo me infligí paz, no. El Señor puso paz y yo dije, el Señor va a hacer la obra. Y después de eso me despreocupé totalmente y finalmente ella sanó. Pero esa fe, esa emoción la coloca Dios en nuestros corazones. Tenemos la parte práctica o apropiación voluntaria, quiere decir que hagamos propia aquellas verdades que creemos acerca de Jesús obra. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando el centurión va donde el Señor? Que dice, no, yo sé, yo soy hombre, dice, que tengo gente a cargo y yo sé que con una palabra mi siervo va a ser salvo. ¿Sí? Entonces, hagamos propias esas palabras. Sabemos que cuando el Señor dice hay sanidad, hay sanidad. Y cuando el Señor dice va a haber un cambio, va a haber un cambio. ¿Ya? Vemos todo esto acercado a nuestras vidas. Y vemos cómo la fe implica el depender totalmente de Dios, obedecerle en todo. Aquí el libro nos relata y nos da un pasado o una revisión desde Abraham, el padre de la fe, ¿sí? En adelante. Por ejemplo, Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el cual el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sí? Entonces empezamos a ver cómo todo esto nos lleva al acto final de la conversión. ¿Sí? La conversión entonces consiste en aceptar libremente que dependemos totalmente de Dios. Como se dice, Dios está en control. ¿Sí? Dios está en control. En medio del caos que vivimos, Dios está en control. A Él las cosas no se le escapan de las manos. Nuestro Señor no llega antes ni llega después. Él llega en el momento justo. Porque Él es Dios. ¿Sí? Entonces, y también tener muy claro que la conversión es un estado de libertad. ¿Sí? Es un estado donde nosotros reconocemos que le amamos tanto porque Él nos amó primero
que aceptamos y queremos servirle por amor, no por un miedo de que, hoy si no le sirvo me voy al infierno. No, yo le sirvo a Dios por amor, porque es tanto lo que Él ha hecho por mi vida que yo no puedo quedarme callado, ¿cierto? Entonces, todo esto lleva a la conversión. Amén. Y aquí ya vamos pasando al último punto. Y aquí mi hermana Emita, mi hermana Mari, si que están ahí escuchándonos, abran su micrófono nomás, que no les quiero comentar porque no sé en dónde están. Sí, por eso solamente. Yo vengo llegando, pero estaba escuchando. Sí, a mí me costó harto en conectarme, mi hermano Ignacio, pero estoy bien conectada. Qué rico, mi hermana Emita, que el Señor le bendiga. Amén. Y pasamos al tercer punto entonces, el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Sí? Este es como el que nos toca, ¿cierto? Es como imposible sacar que somos pentecostales sin la presencia o el bautismo del Espíritu Santo. Junto con la conversión no existe una doctrina más profunda pentecostal que el bautismo del Espíritu Santo. Ya, es como que para nosotros vienen las dos amarraditas. El bautismo, emulando aquella experiencia del día de Pentecostés narrada en el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, o 1 y 2, de donde el acuerdo a las convicciones pentecostales procede todo el avivamiento y comienza a crecer el avivamiento, ¿sí? Una de las lecturas superficial de la historia, ¿cierto?, de los grandes avivamientos, empezamos a verla aquí y según lo que vimos, ¿se acuerdan que Juan Wesley, vemos a un Lutero, vimos al pastor Hoover, y así empezamos a ver cómo empiezan a ocurrir estas distintas acciones de Dios en este bautismo, llenura, investidura. Los términos utilizados son varios, ¿ya? De hecho, por ejemplo, el libro nos da en el tercer párrafo de este capítulo, nos dice hombres como Finney, Simpson, Torrey, Booth, Murray, George Whittenfeld y muchos otros lo denominaron bautismo del Espíritu Santo. Habían otros, como Murray, Plagin, Hyde, Morgan, Spurgeon, lo llamaron la llenura del Espíritu Santo. Otros lo definían como la investidura y otros como la unción de Dios. Pero todas estas expresiones finalmente llevan a este punto, ¿cierto? Ser llenos del poder, investidos de poder. Se entiende que hay una primera parte o hay una primera acercamiento de Dios sobre nuestra vida, que es en la conversión. Y en la conversión es como esta imagen de aquí. El Espíritu Santo de Dios está en nuestra vida. El Espíritu Amén. Santo de Dios nos renueva. El Espíritu Santo de Dios es el que nos dirige a toda verdad, a toda justicia. Amén. ¿Ya? Eso está. No dude jamás que el Espíritu Santo de Dios está sobre su vida. De lo contrario, no podríamos avanzar en nuestra vida cristiana. Pero el bautismo del Espíritu Santo es como el segundo. Entonces nosotros queremos degustar un poquito o queremos a Dios completo. ¿Ah? El bautismo del Espíritu Santo, la llenura, la investidura, la unción es esta, la segunda. Y es por eso que es tanta la presencia de Dios en la vida de las personas que no puede quedar igual, que hablan distinto, se mueven distinto, cuando tocan pasan cosas, que a la sombra de ellos ocurren estas cosas, ¿cierto? Como decían muchos se levantaban ante las bancas en las iglesias. ¿Por qué? Porque empezaban a ocurrir estas cosas, ¿sí? El bautismo con el Espíritu Santo, la llenura, como queramos llamarle, ¿sí? Cuando ocurre la primera vez, la llamamos la llenura, las experiencias similares de esta las vamos encontrando en nuestras Biblias, ¿cierto? Por ejemplo, en Juan 3, 5, 6 dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. A esto se refiere de que, como el primero, cuando hay una conversión, el Espíritu Santo de Dios está en nuestra vida. Pero estamos hablando aquí de algo mayor, que es la llenura del Espíritu Santo. Amén. Entonces, este es el que ahora debemos anhelar. Nosotros, el Señor ya nos ha convencido de pecado, nos ha lavado con su sangre preciosa, nos redime cada día. Pero, ¿estamos aquí o estamos aquí? Ayúdenos el Señor, ¿cierto? A seguir avanzando. Que estas clases sean un empujón para buscar aquello que a lo mejor hemos estado manteniendo oculto.
Que el Señor nos ayude y nos dé la fuerza para levantarnos, si es necesario, a las 4 o 5 de la mañana a orar, porque nada impide que el Espíritu Santo de Dios llene nuestras vidas. Nada impide eso, porque Él está presto, Él quiere llegar a nosotros. Somos muchas veces nosotros los que mantenemos nuestra vida tranquila, en paz, marcando el paz, sin dejar que Dios obre con fuerza y con poder sobre nuestras vidas. Amén. Después de eso nos lleva a una instancia y una revisión, nuestro libro, y aquí da mucho, pero después pasamos al desarrollo del fruto del Espíritu Santo, la santificación del creyente. Se hace necesario puntualizar que las manifestaciones del Espíritu Santo son instantáneas y milagrosas, ¿ya? Es un suceso, es poder para servir. El fruto del Espíritu Santo es gradual, ¿sí? Es un proceso que se inicia en el momento mismo de la conversión y que cobra real fuerza luego del bautismo del Espíritu. ¿Cierto? Cada uno de nosotros, desde que el Señor lo ha redimido, hemos empezado a vivir y a crecer este fruto en nuestra vida. El amor, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la templanza, fe, paciencia, mansedumbre, etcétera, ¿sí? Que son parte del fruto y empiezan a crecer en nuestra vida. Empezamos a tener más amor. Ahora si alguien habla mal de nosotros, ya como que lloramos por el Señor, bendice, ¿cierto? Antes no, pues antes nos ofuscábamos y nos dolía y nos quebrantábamos. Después el Señor va cambiando, ¿sí? Antes éramos rápidos para hablar, ahora no. La paciencia ha empezado a ser fluida, ¿sí? En medio de las dificultades no hay paz de Dios. Entonces empezamos a ver que el fruto del Espíritu empieza a crecer también, nuestra vida espiritual empieza a fortalecerse más. Y empezamos a encontrar el fruto del Espíritu dentro de la palabra del Señor. Y encontramos a tales, por ejemplo, amor, el amor divino que solamente Dios puede dar y que supera todo amor normal, ¿ya? Una decisión de buscar el bien de los demás, no tiene condiciones, no espera nada a cambio. Ese es el amor de Dios. Es cuando vemos, por ejemplo, a alguien y nos da una tristeza en el corazón, que no entendemos. Eso es amor de Dios, ¿sí? Cuando vemos que mi hermano está afligido en algún dolor, nosotros queremos ir a apoyarlo. Eso es amor de Dios, ¿sí? Tenemos gozo, una decisión por fe, a contentarse en el cuidado y la bondad de Dios, no importando la circunstancia, mucho más que alegría, ya que depende de la alegría, por ejemplo, depende de la circunstancia. El gozo permanece, estamos contentos, tenemos pruebas, estamos contentos, tenemos en la mañana huevitos fritos, tocino, jamón y un tecito, estamos contentos, y si un día tenemos pancito duro, estamos contentos. Hay gozo de Dios, porque el gozo de Dios no se basa en las circunstancias, el gozo de Dios permanece, ¿sí? Y podemos ver, por ejemplo, un ejemplo de Pablo, el apóstol Pablo. Cuando estaba preso, en el cepo, amarrado y golpeado, ¿qué hacía el apóstol Pablo? Cantaba himnos. Cantaba himnos, ¿cierto? Alababa y cantaba al Señor. ¿Había gozo? Había gozo, ¿se dan cuenta, no? En medio de las circunstancias, porque, claro, es fácil estar con gozo cuando las cosas están bien, pues, pero a todos nos ha tocado estar en la otra parte también. Y ahí el gozo del Señor empieza a probarse, ¿sí? Tenemos paz, la tranquilidad de mente que viene de la correcta relación con Dios, libertad de nuestras ansiedades, un estado de orden, de tranquilidad, de bienestar, porque sabemos que Dios está en control, sabe que se está cayendo el mundo encima, no importa. Yo sé que Dios tiene el control, ¿sí? Paciencia, el poder de soportar pasivamente cualquier mal que nos venga, sin ira, sin venganza, la capacidad de absorber la negatividad, los contratiempos, todo, tenemos paciencia de parte de Dios. Benignidad, mejor traducido como amabilidad, una disposición dulce, gentil, benevolente, de servicio hacia los demás, ¿sí? Bondad, un carácter moral correcto, vivir sinceramente con integridad. Tenemos la fe, la mansedumbre, la templanza, etcétera. Cada uno de estos frutos. Las escuelas dominicales del año pasado, por ejemplo, del libro del año 2020, o si alguno está este año, esto se empieza a ver cada uno también de estos frutos, ¿ya? Y tenemos por última parte de esta lección la manifestación de los dones del Espíritu Santo.
en la esfera de poder hacia afuera, porque el fruto del Espíritu lo cultivamos internamente, ¿cierto? Y se va denotando, sí, pero en cambio, los dones son para el servicio de la iglesia, ¿sí? Los dones son para edificar, los dones son para que crezcamos todos, los dones son para que otro también aprenda, y así, los dones son para que nos vayamos potenciando como iglesia, para que nos vayamos avivando, para que nos vayamos fortaleciendo, ¿sí? Y dentro de los dones dice, si bien hay menos manifestaciones de los dones que lo que muchas veces se pretende, a menudo de estas cosas es por el desconocimiento, ¿sí? Y lamentablemente, muchas veces nosotros pensamos que las manifestaciones de Dios, por ejemplo, sacudimiento, temblores, caídas, danza, aplauso, palmoteo, gritos, manifestaciones, etcétera, muchas veces decimos, aquí hay dones del Señor. No, no nos engañemos, ¿ya? Los dones son para edificación. Primera de Corintios 14, del 12 al 26, dice como frase muy importante, hágase todo para edificación, ¿sí? Por ejemplo, le ha tocado estar muchas veces en algunos servicios, donde se levanta uno y habla en lengua, se levanta otro, habla en lengua, se levanta otro y habla en lengua, pero nadie traduce. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Dice que si no hay interpretación, que calle. Que calle. Y que lo haga para él. ¿Sí? Pero, ¿y qué pasa por esto? Por desconocimiento. Muchas veces se hace por desconocimiento. Y que nos ayude el Señor a vivir ordenadamente. Y esto como ayuda. Si alguna vez alguien está hablando en lengua y usted no entiende, usted no confirme. Jamás diga amén. No confirme ahí, porque no sabe lo que está hablando. ¿Amén? A nosotros por lo menos nuestra pastora nos dijo, si usted no entiende, usted ora. Y dice, Señor, reviste de tu gracia al instrumento, Señor, que tu Santo Espíritu lo guíe, Señor, pero no confirme porque no sabe si que en ese minuto se está bendiciendo o se está maldiciendo. Acá nuestra pastora Rosita, que en paz descanse, que el Señor la llevó hace muchos años, ella tenía interpretación de lengua y le tocó vivir a lo largo de su vida, y por eso era su recomendación, que se levantaban lenguas extrañas y maldecían a la iglesia. Y por eso ella siempre instaba, si usted no entiende, usted clame al Señor, cúbrase la sangre de Cristo, cubra el instrumento, porque también puede ser turbado. Entonces, la iglesia tiene que estar también intercediendo por aquellos que están sirviendo al Señor. ¿Sí? Entonces, eso que nos sirva de la experiencia de nuestros ancianos, ¿sí? Que han vivido también y que el Señor han pasado mucho, nosotros aprendemos mucho de la historia de los demás. Y eso es lo bonito, dice que la sabiduría está en nuestros ancianos. A mí me encanta hablar con nuestros hermanos más viejitos y que nos cuenten sus historias, porque de ahí uno aprende. Amén. Dice que el rey David tenía a sus consejeros y eran ancianos entendidos en todas las cosas. Y que nunca se nos olvide eso. Y nunca menospreciar el consejo de, sobre todo de un anciano. Amén. Que el Señor... Perdón. Sí, mi hermana Son igual, son vivencias que ellos han tenido, entonces uno también se va enriqueciendo. Así también como se va enriqueciendo porque van contando también con la pasión que el Señor los tocó y también esa pasión también contagia al que esté sirviendo. Entonces es grato, siempre esas experiencias son buenas, quizá en un futuro le pueda servir a lo mejor a uno mismo para predicar a otra, hablarle del Señor a otra persona. Entonces todo eso nos va nutriendo, enriqueciendo y vamos asumiendo, absorbiendo. Esa es la idea. Dios le bendiga. Amén. Amén. Y dentro de los dones encontramos 3 tipos de dones, o por lo menos así lo representa aquí, lo abre en 3. Tenemos los dones naturales, ¿ya? Los dones espirituales y los dones de Cristo. Aquí los vamos a empezar a nombrar. Dones naturales son aquellas habilidades, ya sean innatas o adquiridas, y capacidades de cada individuo, son posesión de todas las personas, conversos e inconversos, y pueden ser utilizados para los fines que la persona quiera, buenos o malos. O sea,
nació con un don, viene con algo nuevo. Le ha pasado que los niños, por ejemplo, de repente están jugando, pero hay uno que usted lo ve y donde llega, él arma el grupito y manda para allá. Hay don de liderazgo sobre su vida. Lo quiera o no, a donde esté, lo eligen. ¿Cierto? Es algo innato. Y así hay distintos tipos de dones y talentos que el Señor regala, que son totalmente naturales. Tenemos los dones espirituales, ¿ya? Que son aquellas manifestaciones del Espíritu Santo, instantáneas, milagrosas, sobrenaturales. También son reconocidas muchas veces como herramientas cristianas, ¿cierto? Herramientas de Dios a su iglesia, que se manifiestan a entera voluntad del Espíritu Santo. El individuo es solo un canal por el cual fluye el poder de Dios. Son posesión del Espíritu Santo y canalización a través de los cristianos bautizados por el Espíritu Santo en la iglesia. ¿Sí? Esos son nuestros dones espirituales. Por ejemplo, ¿ha pasado alguna vez en alguna iglesia de ustedes que ha pasado a lo mejor algún enfermo? ¿O ha pasado alguien con una enfermedad terrible y alguien pone las manos y dicen, el hermano tiene don de sanidad? Pero no es cuando el hermano quiera, es cuando el Señor, ¿cierto? Trabaja a través de él, pero el hombre, el Señor lo tiene capacitado con ese don. ¿Sí? Y así tenemos distintos dones. Tenemos, y por último, los dones de Cristo, que son los diversos ministerios que Dios ha puesto en la iglesia para perfeccionar a los santos hasta la medida de Cristo. Ahí aparece la representación de Efesios 4, del 7 al 16. Son posesión de la iglesia y para cumplir tales funciones será necesaria la aplicación de los dones naturales, de los dones espirituales, de este don de Dios sobre nuestras vidas para guiar y avanzar. Todas estas y cada uno de ellos son regalos de Dios, ¿sí? Y que sean regalos no significa que sean de poco valor, mis hermanos. Esto también es muy importante. Es como el otro día escuchaba un ejemplo y me quedó muy grabado. Es como que yo le dijera, mi hermano Luis, le vamos a regalar un Ferrari a usted con el estanque lleno. Y cada vez que a usted se le llena el estanque, le vamos a pasar una tarjeta y usted pasa y se lo van a llenar. Todo eso es para usted. Y usted va a decir, ¿y por qué no? Es un regalo. Es un regalo para usted. Por haber sido un regalo, mi hermano Luis, ¿deja de ser valioso? No, sigue siendo valioso. Pues exacto, ¿cierto? Por ser un regalo gratis, ¿tiene menos valor? No. Así son los regalos de Dios para nuestras vidas. Así son los dones. Entonces, ¿qué pasaría si después el que le regaló el Ferrari, usted le dijera, no, es que sabe que me da miedo ocupar el auto, así que yo lo tengo guardado, nomás no lo saco? ¿Ah? Se entristecería. Imagínense cómo está el Señor cuando nos llena de dones, de estos regalos de Dios, y preferimos esconderlos, ocultarlos, en vez de trabajar. ¿Cierto? Entonces, es como un vehículo, que si nos regalan un vehículo, por ejemplo, para poder llevar, hermano, y que nosotros preferimos ir en micro, nomás lo dejamos guardado, y después decir, ¿y por qué? ¿Sí? Más encima era para que pudieras apoyar a los demás, y tú lo guardaste, ¿cierto? Entonces, así son los dones, son regalos de Dios para nuestras vidas, para edificación de la iglesia, ¿sí? Por eso son tan importantes, ¿ya? Hay una pequeña y gran distribución en los dones como manifestaciones, obras del Espíritu Santo, ministerios para que Dios nos guíe, operaciones de parte del Señor para la iglesia. Dice que, por ejemplo, en 2 Timoteo 1, 6, 7, Pablo le dice, por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti por imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Aquí Pablo habla del don de Dios refiriéndose al Espíritu Santo, el don, este regalo de Dios. Timoteo debió de haber recibido el bautismo. Cuando Pablo impuso las manos sobre él, obviamente no podemos decir que en ambos casos se refiere a lo mismo, pero en las traducciones habla del don, que son dados por Dios. Y aquí vemos de algunas manifestaciones que Dios nos da. Por ejemplo, a uno los constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros,
don de ciencia, de la sabiduría, de exhortación. Tenemos ministerios como el servicio, el diaconado, exhortación de la palabra, administración, el presidir o el poder guiar, ¿cierto? A otros, dirigir, cuidar, ayudar, hacer misericordia, ayudar en acción de gracia, dar, compartir, y el Señor nos va dotando en la iglesia, se va dando de distinto. Le ha pasado que, por ejemplo, tenemos hermanas que para el servicio son tan, pero tan buenas. Muchas veces, no sé, por nuestra hermana cocinera, y lo nombro porque muchas veces me tocó trabajar con ella, que para el servicio en la cocina son maravillosas, pero uno le dice, mi hermana le va a tocar coordinar o predicar, y dice, no, es que eso no, ¿cierto? Porque su don es del servicio, lo que no significa que uno nunca se le va a dar la posibilidad, muy por el contrario. Pero ellas, ¿dónde se sienten a gusto sirviendo a Dios? Ahí, sirviendo, en medio de la gente. Y tienen el don. Y esas personas son tan, tan valiosas como aquella a lo mejor que el Señor le da don de exhortación. ¿Sí? Muchas veces anhelamos tener esos visibles nomás, pero todo eso visible se monta sobre eso que no se ve. Y todo es don de Dios para edificación. Amén. Así que por eso es tan importante esta parte. Tenemos manifestaciones, por ejemplo, de revelación de Dios, de poder de Dios, de inspiración de Dios, etcétera. Por ejemplo, encontramos de revelación, discernimiento de espíritus, palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Tenemos manifestaciones de poder como la fe, la operación de milagros, las sanidades. Tenemos manifestaciones de inspiración de Dios como lo es la profecía, las lenguas de género o los diversos géneros de lengua y la interpretación de las lenguas. Porque hay muchas veces que hay algunos hermanos que tienen el don de lengua, pero no de interpretar. Y hay otros que interpretan, pero que no hablan en lengua. Y hay algunos que el Señor los ha dotado con ambos y que pueden hablar en lengua y que también interpretan. Amén. Que el Señor nos sea bendiciendo. Y todo esto es a raíz del bautismo del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Amén, mis hermanos. Con esto damos por terminada nuestra clase de hoy. ¿Se dan cuenta? Le pusimos el acelerador, por decir así, y estuvimos en nuestra clase. Me gustaría escuchar a mi hermana Emita. ¿Qué le pareció la clase de hoy? ¿Con qué se queda mi hermana Emita? Y la vamos a esperar un poquito porque sabemos que tiene que estar ahí luchando con el teléfono, así que no se preocupe. Ay, menos mal que llegó mi secretario. Ahí sí. La cámara. La cámara. Hoy sí me ha tocado luchar hoy día. Ahí está. Bueno, yo doy las gracias al Señor por estar en esta clase hermosa, mi hermano Ignacio. ¿Y con qué me quedo yo? Me quedo con la fe. Con esa fe que nos ayuda, hermano, a seguir adelante, con esa fe viva que hay en la iglesia. Y quedo la fe que actúa en nosotros a través de su Espíritu Santo, ¿cierto? Porque estaba pensando mientras usted hablaba del Espíritu Santo, me recordaba yo que siempre nuestro pastor nos ha enseñado que el Espíritu Santo vive con nosotros, y que siempre está para guiarnos, para ayudarnos y para ay, se me fue la palabra, porque muchas veces mi hermana dicen, algunas veces yo he escuchado como que llaman al Espíritu Santo en el momento, y no, siempre nos han enseñado que el Espíritu Santo está con nosotros, y cuando está y uno puede sentir ese fuego a través de él, ¿cierto? Entonces,
y este poder nos hace, me hace a mí como persona, como convertida gracias al Señor, me hace abrazarme de esa paz y de esa verdad que el Señor ha puesto en mi vida, que el Evangelio de poder. Entonces, y como usted decía también, que tocaba las cocineras. Yo también, pues soy una de esas que me gozo en la cocina. Me gusta servir, me gusta hacer cosas, me gusta preparar los alimentos. Y también, pues he estado en eso yo, pues, hoy de mañana, pasado mañana, hermana, le toca predicar, o tal día le toca predicar, y ay, ¿por qué yo? Porque yo si hay otros hermanos que predican, porque yo no tengo esa gracia de predicar como predica tal hermano o la tal hermana. Entonces, pero no es como yo diga, es como, es esperar, hacer la voluntad de Dios en uno, quiera o no quiera, porque para eso estamos en la iglesia. Y el Señor nos ha dotado de esos poderes tan maravillosos, de valentía, de seguir adelante y temo en las consecuencias. Temo en el momento que estemos. El otro día nos enseñaba la palabra que nosotros debíamos ser siempre estar preparados. Como usted decía también, que, ay, no le oí parece que se me, ay, yo no sé qué me pasó hoy día. ¿Se oye o no, mi hermano? Sí, se oye todo. Ah, ya, yo creo que no. Entonces, nos decía la palabra el otro día eh, que estamos expuestos a vivir todos los, to- eh, eh, todos los momentos, altos, bajos, y, y siempre nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer la voluntad del Señor. Estemos en el momento que estemos. Porque Pablo, como usted decía, ahí preso, ¿no es cierto? Ahí castigado por el mundo, por el enemigo, pero él ahí predicaba, le daba fuerza a sus hermanos, le levantaba a sus hermanos y a él no le importaba, a pesar de que lo veían que estaba sufriendo, habían otros hermanos que lo estaban criticando, que había una división y él seguía. Yo creo que nosotros debemos siempre, aprendemos, ¿no es cierto?, de lo que vienen de muy atrás de nosotros, o sea, lo que fueron primero que nosotros, perdón, y cómo fueron su vivencia, ¿no es cierto? Y con esa enseñanza de valentía me quedó mi hermano, para seguir adelante, porque para servir al Señor hay que ser valiente, ¿cierto? Como fueron los antepasados. Ellos fueron valientes, estuvieran en las circunstancias que tuvieran, ellos servían al Señor y daban gracia por todo. El gozo es nuestra fortaleza. Que el Señor le bendiga y que el Señor le bendiga a usted también y bendiga a su familia, a su iglesia y a cada uno de nosotros nos dé esa, esa buena voluntad de parte del Señor de poder aprender, porque solamente por su misericordia que podemos estar en estos momentos aprendiendo más de su palabra, Amén. de sus enseñanzas. Amén. Que el Señor le Eso, bendiga, mi hermana Eva. Muchas, muchas gracias. amén. Entonces, vemos todo esto, mi hermano Luis. Mi hermano, dígame. ¿Con qué se queda usted de la clase de hoy? Con como lo dije anteriormente, como el Espíritu Santo fue obrando, cómo fue abriendo caminos, cómo tomó Amén. personas, cómo Amén. lo llevó a donde llegaron, cómo ese Espíritu Santo trajo el Evangelio a nuestras vidas, cómo esa Amén. palabra se hizo viva en nosotros, es decir, como lo decía usted, nosotros sin tener, no teníamos identidad, teníamos la identidad que nos da el mundo, pero necesitamos esa identidad que nos da el Señor, que nos hace hijos de Él, que nos ingresa a una familia que antes no teníamos, nos pone vestidura, nos hace rey y sacerdote, nos sienta en lugares celestiales, es decir, toda esa identidad que antes no teníamos, gracias al sacrificio que el Señor hace en la cruz, nos proporciona eso. Y aparte de todos estos hombres que con el poder del Espíritu Santo nos da una denominación, nos da un carácter, podemos decir que nosotros somos pentecostales por esto y esto, por esta raíz de donde venimos, pero
por el espíritu, por ese movimiento del Espíritu Santo en estos hombres, y ese mismo espíritu está en nosotros. Y como decía usted, a veces el Señor nos ha dotado de dones tan maravillosos, tan lindos, que a veces no lo utilizamos. Somos como ese que guardó su moneda en un pañuelo y la escondió. Y lamentablemente tenemos dones que el Señor nos ha dado. Maravilloso. Decir, mire, yo soy de pocas palabras, pero cuando predico en la calle de persona a persona, no. Es como que el Señor pone llena y da gracia y después yo termino y digo, Señor, pero ¿qué tanto? ¿De dónde, Señor? Sí, tú sabes cómo soy, de pocas palabras, de poco, pero en ese momento uno nota el poder, porque el Señor le proporciona y después uno se da cuenta, y el Señor le muestra y se da cuenta, mira, ese es el poder que tenemos nosotros, y a veces tenemos un poder inmenso que tratamos nosotros de encerrar, pero no se puede, porque en algún momento nos hace mover a él, a lo que como estos hombres lo movió el Espíritu Santo. Y ese poder está en cada uno de nosotros. Vemos ahí la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y ahí nos estamos dando cuenta, ¿cierto? El Señor le bendiga a mi hermano Luis. Mi hermana Mari, le vamos a pedir que se prepare para que ella nos sea despidiendo con la bendición hoy día. Y antes de pedirle la bendición, vamos a recordarle que nuestra próxima clase es el día 1 de octubre, ¿ya? Y ahí estaríamos dando término a este libro que hoy día partimos. El 1 de octubre tenemos nuestra próxima clase, así que también les deseo que pasen unas felices fiestas, ¿ya? Yo sé que ahí nos vamos a castigar un poco, así que también con mesura, ¿ya? Pásenlo bien, ríanse, aprovechen de disfrutar la familia los que puedan, ¿cierto? Y que el Señor nos sea bendiciendo. Mi hermana Mari, que el Señor le bendiga, usted nos despide con la bendición y en este día. Dios les bendiga, mis hermanos. Le doy las gracias Amén. al Señor por este momento de enseñanza y que, bueno, igual nos mira, retrocedemos nuestra conversión, de lo que hablaba el tema, cómo ese fueguito entró en nuestras vidas, cómo lo vamos aumentando y cómo vamos entrando a una comunión con el Señor y eso tenemos que buscarlo. Me acordaba de eso antes de dar la bendición final, mi hermano Andrés, disculpe, el convertimiento y después cómo uno va buscando, uno va buscando, bueno, desde un tiempo para acá ya no lo hago, pero estaba pensando hoy día antes de la clase y dije yo, tengo que volver a hacerlo. Que los días miércoles iba a la iglesia a orar, exclusiva, porque es distinto orar en la casa a la iglesia, tiene como un plus especial. Entonces me queda muy cerca la iglesia de acá, entonces yo decía, tengo que volver a retomar eso. Bueno, volviendo atrás, me acuerdo que yo iba a la iglesia los días miércoles a orar 1 hora y a veces me pasaba. Pero usted sabe que cuando 1 hora se pasa volando el tiempo. Entonces, ok, empecé a orar, y de repente en un momento estaba orando en el púlpito, en la baranda, y siento que no sé, mi alma se empieza a elevar. Y yo asustada me empecé a agarrar de la baranda del púlpito y no quería abrir los ojos y de repente abrí los ojos y inmediatamente bajaba. Y yo dije, ya, volví a hacer relojito y de nuevamente. Eso fue una experiencia. Al día miércoles siguiente me volvió a pasar lo mismo y yo dije, ya, o sea, el Señor te está mostrando algo, te está enseñando algo. Y dije yo, ya, me voy a quedar ahí, pero igual me afirmo. Y seguí teniendo esa misma experiencia. Ya al miércoles siguiente y el subsiguiente, yo buscaba eso porque que empecé a sentir una paz tan grande, que como dice su palabra, que la paz que solo Dios da, no como el hombre lo da. Y me gustó eso, empecé a buscarlo. Desde el momento que empecé a orar a que empecé a sentir todo eso, pasó mucho tiempo.
Entonces, después ya no era solamente ahí en la iglesia, en el momento de los días miércoles, sino cada vez que me hincaba. Entonces esa comunión, gracias al Señor, y Él también lo va brindando al Señor, lo va aumentando. Y obviamente como uno es ser humano y un conjunto de emociones que es como un balancín, eso también fue menguando. Entonces eso me estaba acordando de que uno tiene que ir buscando, hasta que el Señor nos pueda brindar todo eso que nos quiere abrir y proporcionarnos. Nosotros somos los que no lo evitamos. Exacto, es muy, muy importante eso, la comunión con el Señor va reforzándose diariamente. Yo les comentaba a los niños, a mis hijos y en general a los jóvenes, yo les decía, es como la oración finalmente es como un tubo, que una medida que va orando, este tubo se empieza a agrandar y uno empieza a tener cada vez más comunión, empieza a ver más claramente hacia arriba y puede comunicarse más con el Señor. Y la importancia, bueno, nosotros como adultos, la importancia de estar orando siempre, nosotros, la palabra del Señor dice que cuando venía la respuesta de parte de Dios, habían potestades que impedían que el ángel de Dios diera la respuesta. Entonces también es muy importante de orar, y como dice la palabra, orar sin cesar. Entonces mantenernos, estar en oración, y ese es un muy buen consejo que nos deja la Escritura, o estar orando constantemente. Amén. Bueno, ahora sí, Ahora sí, el Señor le bendiga. Amén. Entonces, lo invito a mis hermanas y hermanas a que podamos doblar nuestra cerviz y cerremos nuestro ojito. Amado Padre Celestial, lleno de amor y lleno de su misericordia, te damos gracias, Señor, por este día hermoso que nos has podido brindar, Señor bendito Dios, por todas las enseñanzas y lo vivido en este día, Señor bendito Dios. Padre amado, te damos las gracias también por esta instancia, Padre bendito, que nos has podido enseñar, que nos has podido hacer reflexionar de nuestro caminar, de nuestro vivir, de nuestro convertimiento, Padre amado, que solo tú lo has podido hacer, Padre amado. Ayúdanos, Señor, en nuestra fe, ayúdanos en nuestro caminar, que siempre podamos estar, Señor bendito Dios, al lado de usted, porque somos nosotros los que nos permitimos, Señor bendito Dios, que su Espíritu Santo nos toque en nuestras vidas, Padre amado, pero usted nos ayuda siempre, Padre bendito, ayúdanos siempre a doblar nuestras rodillas, Padre amado, y sentir su maravillosa presencia, Padre Santo. Padre amado, gracias, Señor, por este momento en que podemos estudiar, reflexionar, Señor bendito Dios, es alimento para nuestras vidas, enseñanza para nuestras vidas, que podamos también ayudar a otros, Padre amado, a dar enseñanza de tu palabra, de tu santo evangelio, Padre amado, el evangelio de amor, el evangelio de salvación, Padre amado. Tómanos para eso, Señor bendito Dios, porque nosotros somos solo un instrumento, Padre amado. Ayúdanos en nuestro caminar, Padre Santo, y que podamos siempre, Señor bendito Dios, estar en tu santo evangelio, y para eso, Señor bendito Dios, toca nuestro corazón, nuestras vidas siempre, Padre amado. Padre Celestial, bendiga a cada uno de nuestros hermanos que han podido estar en esta noche, bendito Dios. Ayuda a aquellos hermanos que han tenido algunos problemas, Señor bendito Dios, sea usted con ellos, bendito Dios, bendígalos, ayúdelos, Padre amado, ayuda a nuestros pastores y pastoras, Señor bendito Dios, que están pasando momentos difíciles, Señor, a nuestros pastores y pastoras que están contagiados, también sea usted con ellos, Padre amado. Padre Santo, bendiga a nuestro hermano, Señor bendito Dios, Andrés, Señor, por su disposición, Padre amado. Sea usted dándole de su gracia, Padre bendito, y a nosotros también la disposición de poder escuchar y de poder aprender. Padre amado, te pedimos, Señor bendito Dios, tu dulce bendición, que proviene de lo alto a través de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.